Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Jesús. A continuación con el siervo de Dios Altísimo. Bien, gloria a Jesús. Buenos días, hermanos. Saludamos a todos nuestros hermanos, gloria a Jesús, en esta mañana, el cual los cultos dominicales, no la escuela dominical, sino la cultura de la vida. ¿Y quién es el cultor de la vida? No ha tomado desayuno, Cristo. Hermana Ana, el ventiladorcito. Como ha orado de madrugada, nos ha ganado en el fuego del Señor. Que estaba pensando yo, increíble. Solicitaron. Y los que solicitaron nunca llegaron. Y los que fueron corridos volvieron. Estamos en sabiduría. Lamentablemente digo, Señor, ¿qué es lo que pasa? Porque a veces uno, como cuando uno recién conoce al Señor, muchas gracias, hermana, uno desea que toda la familia se salve, ¿verdad? Pero cuando ya va avanzando, uno se va dando cuenta que el deseo era bueno, pero las decisiones son personales y que a veces uno mismo necesita de madurar, superar, para poder ayudar a los que pudieran animarse en la familia. Entonces, hay varios hermanos y hermanas el cual solicitaron los cultos en las mañanas porque yo estaba bien tranquilo en las mañanas. Estaba en mi paz, en mi regocijo, en mi descanso. ¿No? Y todos estábamos en el descanso, bueno, pero no sé, tal vez haya sido el criterio del Señor, ¿verdad? Porque como les digo, la verdad y la sinceridad es más que nuestro pan del cada día, porque ciertamente yo corría a todos. Y los que pidieron no están. Nunca han llegado hasta ahorita. Y algunos otros que, bueno, fueron invitados, no hay problema, pero bueno. De todas maneras, nosotros aprovecharemos las oportunidades que Dios nos da en nuestra vida. ¿Ya? Ciertamente la cultura de la vida es una virtud que el Señor concede, en este caso a nosotros, para poder examinar, para poder ver los asuntos que vive el pueblo de Dios. Porque fíjese, mayormente, la mayoría de cristianos se dedican, claro, el perdón, el pecado, el comportamiento, Cristo viene, Satanás, el infierno, el anticristo ya está aquí. Correcto. Y cuando se presentan los problemas, lo único que saben es juzgar, sentenciar y votar. Entonces, ¿por qué sucede esas cosas? Porque fíjese, ciertamente, si nosotros todos como pueblo del Señor que estamos en la faz de la tierra, suceden cosas. Si con la presencia del Señor suceden cosas en nuestras vidas, sin la presencia del Señor y que tenemos que seguir viviendo nuestras vidas del día a diario, también nos suceden cosas, ¿verdad? Como el domingo pasado,
pudimos observar uno de los grandes problemas que sucedió en el mismo pueblo de Israel, en el mismo pueblo de Dios. Entonces, para mí, a veces me confirma cuando antes, por el Espíritu del Señor, uno decía, porque algunos hermanos dicen, yo quiero en esta iglesia que solo debe ser amor, amor, y que todo debe ser amor, pero encuentro problemas, encuentro esto. Entonces, nosotros nos damos cuenta que en el mismo pueblo de Israel sucedían cosas muy trágicas, como el caso de Amnón, que lo estudiamos, ¿verdad? El caso de Amnón, el hijo de David, uno de los hijos de David, con las hijas de David, de diferente mujer, se enamoró, se encantó, se llenó, fue extremadamente sobrio del fuego carnal, y en donde a las finales logra su objetivo, ayudado por quién, ¿verdad? Ayudado por un amigo, por un alguien que era muy astuto. O sea, si usted se ha dado cuenta, el enemigo siempre va a usar a alguien. ¿Para qué? Para que se cometa vileza, para que se cometa pecado, daño, agravio en el pueblo de Dios. Pero uno de los errores, hermanos, uno de los errores que todavía no superan los cristianos es que, mire, ve, cuando en las familias un hijo o una hija le sucede un agravio social, un delito como una violación, de hecho la familia lo sufre, ¿correcto? Y pasan los días, las semanas, los meses y el año en donde la familia con todo ese sufrimiento se ha sostenido, ¿verdad? Se ha sobrepuesto y, como se dice, ha sobrepasado ya esos límites de esos dolores, de esas angustias, y sobrevive, continúa adelante. ¿Incluido quién? Incluido la hija que fue violada, o incluido el hijo que hizo un desliz fuera y tiene una criatura, etc. Con todo eso lo soporta, lo vive y sigue adelante. Digamos, ¿sí o no? Sí, y ese es un alto porcentaje de muchas familias, que a veces las jóvenes, cuando son jovencitos, quieren salir al mundo y la diversión, y de pronto vienen mayormente las mujercitas pues gestando. Entonces, es un pecado, es un delito, es un agravio, es una falta donde la familia lo sufre, lo soporta y ahí están y todo y salen adelante. Pero ¿quién no ha sobrevivido a esos tipos de acciones? ¿Se ha dado cuenta? ¿Quién? Y es triste y es penoso, porque nuestro Señor agacha la cabeza. Es las congregaciones, los rediles del Evangelio de Jesucristo. Porque fíjese usted que cuando un miembro de la congregación, cuando un miembro, hombre o mujer, cae en una falta, en un delito, un agravio, ¿qué sucede? Se dividen, se va a un grupo, se pelean, y si es el pastor, ¿qué sucede? Lo botan, o se va toda la congregación, queda todo. Mire usted ese gran desastre, ¿ya se dio cuenta? ¿Por qué en un hogar una familia lo soporta, lo resiste, como se dice, aunque saliendo a la calle agachando la cabeza, pero ahí está y sobresale al cabo de 1 año, 2 años y levanta cabeza? ¿Por qué una congregación, cuando algún miembro caiga en ese adulterio, fornicación o lo que fuese, y no lo pueden contener, no lo pueden, ¿por qué no pueden sobrevivir a eso?
Y yo recuerdo hace muchos años que cuando iba a iglesias que me invitaban en Trujillo por los pueblos, encontraba iglesias, hermanos, iglesias, o sea, rediles, congregaciones, templos, materiales, abandonados. Las bancas, miraba por la ventana, las bancas todas sucias ahí, todo sucio. Los pájaros, los insectos ahí. Y preguntando por los vecinos, ¿qué pasó en este lugar? No, dice que es que la mamá del pastor cayó en adulterio con otro hermano. Y por eso se fueron todos. Mire usted. Otro caso, ¿qué pasó aquí? No, lo que pasó aquí es que un joven fornicó con otra hermana y que a las finales se hicieron dos grupos y como que uno votaba, el otro a las finales se han ido y se ha quedado vacío, sin nada. Se han llevado las cosas. ¿Sí? ¿Ya me entendió, hermanos? ¿Por qué la congregación no puede soportar? Nosotros observamos cómo nuestro Padre Jehová a Israel, antes de nuestro Señor Jesucristo, cómo Jehová Dios soportaba y resistía los pecados de Israel, los abandonos y las abominaciones, las fornicaciones y los adulterios de Israel. ¿O no? ¿No se han dado cuenta? Él lo soportaba, lo resistía. Ahí tenemos los casos de Ahola y Aholiba, ¿verdad? ¿Cómo es que Jehová Dios, aún con toda esa maldad que Ahola hacía y Aholiba le seguía los pasos, sin embargo, ahí estaba Jehová Dios? Entonces, quiere decir, ¿a quién sirven? Porque si la Escritura nos dice que todo aquel que esté en Cristo nueva criatura es, significa entonces pues que deben estar siguiendo el verdadero evangelio. Porque también la ley del evangelio de Jesucristo nos dice pues que todo lo puedo en Cristo. Entonces, si todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿por qué no puedo soportar que un hermano, miembro, congregante, cometió una falta o un delito y soportarlo y resistirlo y seguir adelante? ¿Por qué es que tengo que salirme y abandonar e irme? Entonces, ¿qué pasa en las congregaciones? Porque fíjese, en ciertas ocasiones, congregaciones con 200, 300, 400, etcétera, miembros. Y como que el maligno dice, bueno, pues estos ya están gorditos. Y ¡plá! Le picó a uno, adulteró, fornicó, y de esos 400, 600, ¿cuántos quedan? Ni uno. Todos se van. ¿Qué? Si bien la iglesia del Señor, los primeros miembros congregantes, discípulos de nuestro Señor, fueron esparcidos, ¿sí o no? También fueron esparcidos. Pero ellos no fueron esparcidos porque alguien cometió fornicación, adulterio, qué sé yo. ¿O sí? Ojo, ellos fueron esparcidos por la causa de Cristo, por seguir el evangelio. Pero ¿cómo es posible, hermanos, que muchas congregaciones son esparcidos por un simple pecado, un simple delito, una simple ofensa, de la cual para Jehová nuestro Dios eso no es nada? Porque si Dios es poderoso, Cristo es poderoso para quitarnos y limpiarnos nuestros pecados. Espero que estén entendiendo lo que les estoy hablando. Bien, porque entrando en el caso en la cual nosotros vamos a tratar ahora, en el libro de Génesis, el capítulo 34. Génesis,
el capítulo 34, del 1 al 5, nada más para centrarnos en el tema. ¿Sí? Génesis 34, del 1 al 5. Y lo vamos a leer. Gloria a Jesús, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Cristo Jesús. Lo leemos. A ver, hermanos. Dice la Escritura, salió Dina, la hija de Lea, la cual ésta había dado a luz a Jacob. A ver las hijas del país. Y la vio Siquén, hijo de Amor. Bueno, Hamor será. Heveo, príncipe de aquella tierra. Y la tomó y se acostó con ella y la deshonró. Pero su alma se apegó a Dina, la hija de Lea. Y se enamoró de la joven. Y habló al corazón de ella. Y habló Siquén a Hamor su padre, diciendo, tómame por mujer a esta joven. Pero oyó Jacob que Siquén había amancillado a Dina su hija. Y estando sus hijos con su ganado en el campo, cayó Jacob hasta que ellos viniesen. Gloria a Jesús. ¿Y a su nombre? ¿Quién vive, hermanos? A su nombre. Gloria a Jesús. ¿Puede tomar asiento? Bien, gloria a Jesús. Entonces, mire, ve. Aquí estamos viendo, como los anteriores que hemos visto, problema. ¿Sí o no? Problema muy grave. Porque fíjese, resulta que algunos emocionistas, predicadores que viven y sufren de emoción, de ilusión, dicen, entrega tu vida a Cristo y vas a ser feliz por siempre. Si entregas tu vida a Cristo, todos tus problemas se van a acabar y nunca tendrás problema. ¿No han oído algo así? Míreme, gravísimo error. Porque el hecho de que tú recibas a Cristo, el Hijo de Dios, está muy bien. Pero tienes que recordar, hacer memoria que estás en la faz de la tierra. Y que en la faz de la tierra reina Satanás y sus demonios y todos sus secuaces que están aptos y dispuestos para ocasionar, crear, motivar, generar problemas, específicamente a los hijos de luz. ¿Sí o no? Mire, ve, en el primer caso de Amnón, hemos visto, Amnón era judío, hijo de rey. Y la hija, ¿cómo se llamaba? ¿No? Lea. De Amnón, del tema anterior. Tamar. Entonces, Tamar era era judía, hija de David. Mire usted, claro, ¿cómo es que suceden esos problemas? ¿Ves? Por eso a veces muchos hermanos, cuando sufren ese malestar de emocionismo,
emociones, dicen, hermanito, no vaya por ahí. No, hermano, yo estoy con Dios, Dios está conmigo. Dios me protege en todo donde yo vaya. Pero hermanita, no, mire, ese lugar es peligroso. Hermano, yo he creído un Dios todopoderoso y Él va delante de mí como cuán poderoso gigante. Las palabras son bonitas, ¿sí o no? Y a la final le sale cruzando y lo violaron. Y eso muchas veces es causa de murmuración de los inconversos. Fíjese, se fue, dice que Dios le protegía, a la final lo han violado. ¿Y dónde está Dios? A ver, ¿dónde estuvo Dios que no le cuidó, que no le guardó? ¿Por qué, hermanos? Como cualquier otro diría, pero Dios, ¿por qué? ¿Por qué? Si mi hijo iba al culto, mi hija iba al culto, mi mujer iba al culto, mi marido iba al culto, eran fieles a ti, ¿por qué es que el carro lo ha matado, Señor? ¿Por qué no lo has cuidado? ¿Qué le parece ese reclamo? Esa protesta. Verdaderamente, entonces, ¿será culpable Dios de que no protegió a los suyos? Míreme, esto es para darnos cuenta. Por eso, cultura de la vida. Que si tú eres de Dios, que si tú eres de Cristo, está muy bien, excelente. Pero no quiere decir pues que estás, como se dice, súper protegido en la faz de la tierra y que nada te va a afectar, que ni un zancudo te va a picar. ¿Ya lo entendió? No caiga en ese error. ¿Por qué? Porque en la faz de la tierra muchos hombres como mujeres su corazón lo inclinan al mal. Y aparte de eso, hay demonios, espíritus malignos que operan en las personas para provocar, etcétera, hacer el mal. Y nosotros como cristianos, como siervos del Señor, estamos propensos, ¿sí o no?, a aquello. Pero entonces, hermano, ¿cómo yo debo hacer para evitar el veas, compras y vuelves rápido y a tu casa? 11 de la noche y tantas horas, ¿qué haces tú andando afuera? No, que mis amigos, no, que mis amigas. Entonces, estás propenso, ¿ves? Y el enemigo, ¿qué pescadito le gusta? ¿Qué pescadito le gusta? Claro, esos pescaditos que tienen una lucecita, a eso les gusta. Puesto que si usted sabe que esas grandes embarcaciones salen a pescar, encuentran atún, no, dice, ¿verdad? Encuentran machete, no, dice, encuentran bonito, no. Encuentran anchoveta, ¿a dónde se avientan? A la anchoveta. ¿Ves? ¿Sí o no? Y cuando no encuentran anchoveta y se acuerdan que por allá a tantas millas dejaron una mancha de tal pescado, no importa, ya regresan por ellos. Pero al enemigo le gusta un pescadito que tiene lucecita. A ese pescadito va. Es su favorito. ¿Sí o no? ¿Y usted es un pescadito en este mundo del mar o no? Sí, algunos gorditos, otros flaquitos. Ya su nombre, hermano. Eso porque el Señor lo dice, pues yo soy la luz del mundo. Jesús era el pez grande, lleno de luz, y ahora nosotros que estamos en él, de igual manera. Entonces, ese es el asunto. Ahora encontramos un problema entre la hija de Jacob, Dina, ¿verdad? Y este hijo, Siquén. Mire, qué jovencita, porque los jóvenes estaban en sus tiendas, en sus casas, ¿verdad? Pero ya ella, ya teniendo los 14, 15, 16 años, ya, como dice, se le concede el permiso de salir a mirar los demás lugares, las ciudades, las otras naciones. Porque aquí estaban
como nos dice aquí, la escritura, a ver, él era de la tribu de los heveos. El rey de Jamor era heveo. O sea, eran tribus que estaban repartidos, los heveos, los amorreos, los jebuseos, los cananeos, los eteos. ¿Sí se acuerda? Son 7 tribus. Pero en este caso ellos estaban un poco más cerca a los heveos, ¿ya? Y cuyo rey era Jamor o Yamor. Bueno, no podríamos decirle Amor. ¿Ya? Jamor me parece que es la más correcto. Y su hijo Siquén, que era príncipe. Pero cuando ella sale, ¿cuándo mayormente salen? Cuando hay fiestas. Ese es uno de los gravísimos errores. Porque hay fiesta en tal lugar y de hecho a veces se encuentran en el campo, se encuentran en la chacra y hacen amistad, ¿verdad? En este caso, en las ciudades como en el campo, donde los jóvenes encuentran amistades, amigos o hacen amistades. ¿Dónde? ¿Se ha dado cuenta dónde? No. No. ¿En dónde? En los colegios. Porque estamos hablando de esta época. En donde los jóvenes más hacen sus primeras amistades. ¿En dónde? En los, porque por causa del estudio se congregan, se reúnen y ahí se van conociendo. En estos tiempos no había colegios, sino que habían las fiestas que cada pueblo tenía. ¿Se da cuenta? Y cuando había fiestas, entonces los hijos de tales se iban solamente a veces para mirar o para distraerse, como algunos otros pues ya hacían compañía. Entonces como ya Dina ya tenía sus 15, 16 años, ya su talla y todo, entonces va con las demás muchachas, van a la fiesta en los heveos. Y allí en esa fiesta, de hecho estaba Siquén, y Siquén la vio. Y en cuanto la vio, ¿qué pasó? Se encendió, no se enamora, se encendió en fuego sexual. Mire usted otra vez. ¿Y Siquén era judío? No, era un hombre pagano, un muchacho pagano. ¿Ves? Porque ese fuego sexual carnal puede operar en cualquiera de los seres humanos. Entiéndalo. ¿Podrá operar en un anciano, en un adulto? Sí, claro. En muchos jóvenes también. Hay jóvenes que se les encendió el fuego y han visto a una mujer de 50, 60, 70 años y están, como se dice, llenos de esa pasión y quieren, y algunos se han casado, usted habrá visto en la noticia, que se han casado. Pero bueno, entonces lo que estaba pasando aquí, mire, ve, hablando en nuestra época, es que ellos siendo cristianos, son invitados a una fiesta familiar pagana, porque la mayoría tiene familiares a veces inconversos, ¿sí o no? Y tú o yo o cualquiera de nosotros llevamos pues a nuestra hija. Y en plena fiesta, aunque no bailamos, pero es causa de la familia, están sentaditos ahí, aparece el primo o el amigo de alguien que le invitó y es pagano, y lo vio. Y al verlo, se encendió en fuego. ¿Me está entendiendo?
se encendió en fuego. O sea, escúcheme, eso no es obstante enamoramiento. Se encendió rápidamente en fuego sexual carnal y su único criterio en su mente que era poseerla. Por eso dice acá la escritura, y la tomó y se acostó con ella y la deshonró. ¿Sí o no? ¿Qué se entiende por tomar? Tomar es ir, coger y llevar. ¿Es correcto? ¿Ves? ¿Sí o no? Ahora, acá hay otra palabra que también es bueno entenderla. Dice, la tomó, se acostó con ella. Pero ¿cómo es que esta acción, así de fácil? No, sino que aquí no narra acciones. O sea, no solamente puntos claves. Significa que Siquén era hijo de rey, ¿correcto? Era un príncipe. Y como todo príncipe anda solo, no. Anda con sus guardaespaldas u otras amistades. Entonces él, al ver a Dina, le dice, ella me gusta, quiero a ella. Entonces los otros van, la toman a la fuerza, la traen y lo llevan. Métanla acá, a una tienda, y él la deshonra, o sea, la toma a la fuerza, lo viola. ¿Ya entendió los actos? ¿Sí? Por la cual es bueno descifrarla. Y cuando dice que la deshonró, ciertamente la violó carnalmente. Era una muchacha, pues, como se dice, muy limpia, muy, ¿qué te diría? Muy pura en todo su ser, porque era criada en base a la fe del Dios de Abraham. ¿Sí o no? En no hacer daño, no hacer agravio, etcétera. Pero luego que sucedió estas cosas, hermanos, este muchacho, bueno, pues al pasar los días, pensó, meditó, como que él también apreció algo de a esta joven, para poder comprender cuando nos dice en el verso 3, pero su alma se apegó a Dina. O sea, mire, ve, qué interesante, porque el que actúa ese fuego carnal es ¿a dónde? Su cuerpo. Ojo, entienda esto. Por eso es que acá nosotros en clínica, cuando atendemos los problemas, en este caso el siervo, sabe diferenciar las obras malignas de la propia carne como las obras malignas de los espíritus. ¿Ve? Y eso es muy importante, porque cuando tú notes a tu hija, a tu hijo o a tu primo que dice que no, y yo la quiero, estoy desesperado y si no me dejan me voy a matar, significa que está encendido en su pura carne. ¿Ves? Entonces, o tú cuando veas dices, no, pero qué raro, dice. Si apenas ayer lo conoció a ese muchacho y mira, ya se fueron, ya se largaron, se fueron. Pero ¿por qué dice? ¿Qué pasó? ¿Brujería le han hecho? ¿Hay brujería ahí? No. Lo que pasó en ellos es que, ya lo entiende, se encendió ese fuego carnal sexual. Cuidado con eso, por favor. Como lo que pasa aquí. En este caso, Siquén, luego de meditar, reflexionar, su alma, dice, se apegó a Dina. Mire cómo aquí entra ya, como se dice, lo que es la parte espiritual. ¿Por qué? Porque él se dio cuenta de que no era una muchacha vaga, andariega, callejera, con todo respeto, ¿no? Porque fíjese, un hombre, una mujer, cuando tienen sus intimidades, se da cuenta qué clase de hombre es y se da cuenta qué clase de mujer ha sido. Sí, esa es una verdad. Salvo que sea
No, estaba nublado. Ya su nombre, hermano. Entonces, él se dio cuenta de eso, de que lo que él había tomado y violentado y deshonrado no era una muchacha cualquiera. Fíjate que dejó de lado, a pesar que ya ese fuego fue consumido o no. Sí, ya hizo el mal. Pero luego le vino al razonamiento, al raciocinio, que su alma se apega. O sea, ahí recién es donde despierta y quizás mira la parte espiritual. Porque, ¿qué te podría decir, hermano? Acá en lo que dice, su alma se apegó a Dina, la hija de Lea, y se enamoró de la joven. Y habló al corazón de ella. Quiere decir que él buscó el momento oportuno para hablar con ella. Y yo diría que en ese momento oportuno que él habló con ella, entonces, porque vio una muchacha, como se dice, bueno, repitiéndolo, humilde, de casa, no fastidiada, no airada, porque nosotros sabemos que todas las muchachas a veces un poco medias callejeras o liberteñas, o sea, muy libertinaje, hasta lisuras hablan, ¿o no? Sí, hablan eso, a menos los ajos los salen a cada rato. Los miércoles también. ¿Sí o no? Sí, es la verdad. Pero él se dio cuenta que en ella no fluía ninguna de esas cosas. O es que en ese tiempo no hablaban lisuras, palabras así obscenas o palabras vagas. Sí, o sea, también hay esas palabras de lisuras, sino que en su idioma, pues. ¿Ves? Siendo que en su idioma hay también todo eso. Pero en los hebreos sí, porque son más, eran paganos, pues. ¿Correcto? Pero en el caso de ella no, porque eran hijos de Jacob. ¿Ves? Entonces, ¿cómo es que un hijo de familia cristiana o una hija va a hablar lisuras? No lo aprendió en su casa. Yo estoy seguro que no oyó ni de su papá ni de su mamá. ¿Dónde lo oyó? Lo oyó afuera, en la calle, con los amigotes. Y si se contaminó, él solo comete faltas, delitos y pecados para con su cuerpo. Pero lo que es de papá y mamá, nunca escuchó una lisura. Es por eso que los muchachos luego van pecando, y eso que les lleva a pecar más y más y más y más. Pues. Por eso cuanto menos puedas cometer agravios o errores para con tu vida o tu cuerpo o tu vida social, mucho mejor. Entonces, hermanos, ¿cómo es que aquí él recién se enamora de ella? Pero él se enamora de ella porque ya no está viendo la parte carnal. Si nosotros lo comparamos con el caso de Amnón y Tamar, Amnón vio la parte carnal, ¿correcto? Vio la parte carnal y inmediatamente, pero él ya se había enamorado, se había encantado con su cuerpo, etcétera, sus ojos, su belleza, ¿sí o no? Por eso es que cuando la toma, la viola y después lo aborrece. Y si la aborreció es ¿por qué? Porque su alma de Amnón, ¿se apegó? No, le dio las espaldas. Por eso es que aborreció. En este caso vemos que se comete el agravio, ¿correcto? Un pagano, pero luego él razona y reflexiona y se da cuenta que es una buena muchacha. Y es ahí donde su alma despierta y se enamora de ella. Y luego él en su juicio, en su raciocinio, va, como se dice, hablando con ella, poniéndose de acuerdo, quizás yo diría pidiéndole disculpas también y pidiéndole perdón, que él va a asumir eso, que él va a asumir su responsabilidad. Y si la deshonró, sí la deshonró, pero él con el dolor en su alma, en su ser, va a asumir esa responsabilidad. Por eso es que habla luego con su padre, Hamor, rey de los hebeos, para que hable con Jacob y le pida por
mujer. O sea, mire, recién va a ser lo que es correcto. ¿Por qué es que primero tiene que haber un agravio para que después haga lo correcto? ¿Quién puede controlar eso? Ahora, si nosotros observamos de otro punto de vista espiritual, ¿qué habíamos dicho? Que a Satanás le gusta esos pececitos con lucecitas, ¿sí o no? Y los hijos de Abraham, y todos eran peces con lucecita. Entonces, fíjese cómo es que el enemigo usa a los paganos para despertar. ¿Cómo será ese fuego? Bueno, que ¡plic! Y ¡bum! Se encendió y lo único que hace es correr, tomar a la fuerza y hacer. Por eso, tengan cuidado. Ya su nombre, hermano. Y eso es lo que en estos tiempos también ocurre en muchas congregaciones. Por eso es que está la fornicación, el adulterio, lo que más temen y tanta cosa, que habiendo otras cosas que son más gravosas que aquello. Porque si bien es cierto, estos son actos carnales, pero están hechos contra la ley. Están hechos contra la ley de la naturaleza y están hechos contra la ley de la familia. ¿Es verdad? Claro. Contra la ley de la naturaleza, porque si a ti te agrada tal muchacha, la ley de la naturaleza te demanda hablar con ella. Si ella te acepta muy bien, luego tienes el otro paso de ir a hablar con la familia. Pero va contra la ley de la naturaleza y porque, bueno, era un príncipe y tiene autoridad, los otros van y hace vileza. Mire las leyes que se transgreden ahí. Ahora, en este caso, nosotros lo que más nos interesa aquí, cómo es que en este joven, siendo inconverso, su alma se apega. O sea, verdaderamente, como se dice, usó de raciocinio y asumió responsabilidad. Qué bueno. Se diría entonces, en este estado psicológico, se diría que era un joven razonable. Se diría que era un joven que sí tenía valorización de la vida. Ojo, pero mire, ¿qué es lo que al hombre le hace perder la cabeza? Cuando se le enciende el fuego carnal. ¿Sí, hermanos? Uno de estos casos pude ver, por ejemplo, en el caso de una hermanita. La hermanita se iba al culto y a los cultos y a las vigilias y a los ayunos y ella, y algunas veces llevaba a sus hijitas, 2 hijitas, y a veces no. Pero cuando ya las niñas tenían 14, 15 años, los dejaba en casa. Y al dejarla en casa, por ahí los muchachos que salen a la calle, ellas también estando solas en casa, salen y comienzan, como se dice, a jugar entre jóvenes. Y ella bien campante en haciendo los ayunos, las vigilias. Por eso se comete grave error, hermanos, cuando algunas familias, padre, papá o mamá, tienen los hijos, no lo deje a libre libertad, porque recuerde que el enemigo, mientras que usted está danzando supuestamente para su Señor, el enemigo también está haciéndolo danzar a los hijos o a las hijas que quedaron en casa, mucho más si son de menor edad. Salen a la afuera de la calle, peor. Resulta que al cabo del tiempo, la mamá se entera que la hija mayor estaba gestando. Y ella en su amargura le dio una golpiza a la chica. La chica le dice, sí, he estado con tal muchacho tal.
Entonces ella se encendió más en cólera porque el muchacho era mundano, pues no era cristiano en la fe. Entonces ella, como se dice, fue a buscar a un siervo para que le dé el consejo qué es lo que iba a hacer. Porque ella quería ver al muchacho para que asuma responsabilidad. Y los siervos le decían, pero hermana, ¿cómo tú vas a juntar a tu hija con ese pagano? No es correcto, va contra la ley. Ojo, va contra la ley, le dijeron. Pero ella le decía, pero ya está gestando. No sé, hermana, tú ves, pero eso va contra la ley. Resulta que a los pocos días el muchacho le toca la puerta y le dice, disculpe, hermanita, mire, ve, yo quiero hablar con usted, fuera de acá, pagano, mundano. Señor, escúchame, yo quiero ser responsable, yo la quiero a su hija. Quiero comprometerme con ella, fuera, mundano, pagano, hijo del diablo. Lo botaba. Hacía pasando 2 meses, 3 meses, 4 meses. Y ya la joven al tiempo da a luz. Muy bien. Y según ella, la mayoría de siervos le habían dicho que no, porque va contra la ley. Bueno, la ley dice pues que no se puede juntar luz con las tinieblas, ¿verdad? Sí, pues eso dice la ley. Pero ya la ley no quepa, no encaja, porque ya ella ya se juntó y ya está gestando. ¿Sí o no? Entonces, lógico, ya es su marido, o sea, y ahí prácticamente la ley se transgredió y ya no entra ahí. Ahí hay que entrar a otra cosa. Y lo que tiene que entrar ahí es la responsabilidad y bueno, lo que ella tendría que vivir, pasar, sufrir, qué sé yo. Siempre y cuando el joven, bueno, pues si la aprecia, lo ama, llevarán una vida tranquila y holgada. Pero cuando ya ella llega al escuadrón, consulta, el siervo le dice, hermanita, ve, habla con ese muchacho y cásalo a tu hija. O que asuma su responsabilidad. Y la hermana hace un gesto de espanto y dijo, ¿pero por qué? Porque hermana, le digo, si ese joven, como tú me has dicho, que quiere asumir responsabilidad, acéptalo. Porque de todas maneras el daño, el agravio ya está hecho y hay un fruto. Entonces dice, hermano, ya cometí el error más grave de mi vida. ¿Qué pasó? No, ya le boté, le arrinconé a su muchacho, hasta le da un manazo y todo. Lo siento, lo digo, hermana. Ahora tienes que ir y correr y pídele perdón, suplícale y ruégale que vuelva. Y cuando ha ido, el muchacho no quiere saber nada. Míreme. ¿Problemas en las familias del Señor? Hay problemas. Pero ¿cómo las resolvemos? ¿Ves? Hay problemas que a veces hasta algunos siervos caen en gravísimos errores. Bueno, porque no conocen a su Señor. En este caso, el cual aquí encontramos, y que está en las Sagradas Escrituras, Génesis capítulo 34, del 1 al 5, porque es un poco más extenso. De hecho, pues, ellos se impusieron. Jacob hizo bien en no darle solución por él mismo, sino que esperó a los demás hijos. Porque es bueno escuchar ya la opinión de hijos que ya son casados, tienen edad. Y él le transfirió todo eso, porque de hecho ahí había vileza, pues. ¿Ves? Entonces, mire cómo uno trata esos casos. Ahora, además ellos son paganos, además ellos sabían que ellos no podían, ni pueden, ni deben juntarse con gente pagana para conservar la fe, la luz del Evangelio. ¿Sí o no, hermanos? Porque si no va a tener 2 focos, pues.
un foco de luz y el otro foco, ¿qué sería? Negro. Entonces no está bien, no puede ser así. Entonces, este punto, hermanos, es importante para nosotros, para darnos cuenta de que a los hijos, adolescentes, 14, 15, 16 años ya, hay que andarle con mucho cuidado. Porque ellos todavía no ven lo que es la fe y la verdad del Evangelio. Ellos solamente ven su despertar de sus instintos, de su carne. Pero los instintos de la carne en su despertar, eso es normal también. Pero hay que enseñarles, hay que guiarles para que sepan controlarlo. De aquí en adelante nosotros hemos visto, si usted puede leer todo el capítulo, usted va a encontrar, hermanos, pues un gran problema ahí, en donde también podemos ver cómo es que Siquén acepta lo que le pidieron Jacob y sus hijos, o sea, someterse. Prácticamente, no obstante que se enamoró de ella, sino que ya fue más allá. ¿Correcto? Más allá de que, oiga, circuncidarse. ¿Sí o no? Mire, circuncidarse. Pero también podemos encontrar, porque el caso también es amplio ahí, la actitud, la celosía de los hermanos de Dina. ¿Aló? Pero ellos ya se encendieron en celosía, en cólera, ¿ves? Como humanos, en rabia porque habían violentado a su hermana. Y usaron de vergüenza, sí, pues, llevaron a una vergüenza total, ¿a quién? A su padre, Jacob. Llevaron a esa vergüenza donde en vez de mejorar, de darle solución, empeoraron el problema. Y al empeorar el problema, lo único que le quedó a Jacob era salir, abandonar. Por eso fíjese, ahí hay otro punto, que el padre y la madre deben tener el control en su celosía de los hijos de las hijas, para que ellos no alarguen su mano y cometan errores peores, que a la final les van a tener que salir calladitos, abandonar la casa e irse a vivir a otro lado. ¿No cree usted? Sí, claro, hermanos. Bien, ahora, estos casos sucederán hoy en estos tiempos. Bien, vamos a glorificar al Señor entonces por su palabra. Y luego vemos eso. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Jesús. Ahora veamos, con sus preguntas y sus comentarios, a nuestros hermanos que están por Facebook, a nuestros hermanos que nos sintonizan por medio de la radio Mi Eterna Vida, y ustedes, hermanos, aquí presentes. Sus preguntas, sus comentarios. Y como le dije, ¿puede suceder esto en estos tiempos? Sí, sí sucede, ¿verdad? Algunos que salieron a flotes, otros que se enterraron, otros que viven a medias. Yo conozco casos, por ejemplo, en donde a la hija le dijeron junto con el pastor, le dice, pero él es un joven mundano, hija, no te conviene, vas a sufrir. Ella dice, no, yo lo quiero, yo lo amo y él también me quiere. Hablan con el muchacho, el joven dice, ya, si usted quiere que me entregue, yo me entrego. Y se entregó. Sí, pero ahora usted tiene que asistir al culto. Ya, voy a asistir al culto con ella. Ahora usted tiene que bautizarse. Ya, me bautizo. Y entonces, ¿y ahora qué viene? No, dice que ahora usted ya puede casarse. Ah, ya nos casamos. ¿Verdad? Entonces, después que se casaron, a los días él habla con la chica y le dice, bueno, mira, ve, todo lo que tú me has pedido, yo lo he hecho. Ya, de acuerdo. Pediste que me entregara, me entregué. Que asistir al culto, llevo al culto. Que me bautice, me bautice. Muy me he hecho miembro, ya me he hecho miembro. Pero ahora yo te digo
que ahora tú vas a vivir conmigo y tú de esta casa no te me mueves, punto, listo. Y ahí quedó. O sea, prácticamente algunos hacen de todo con el fin de obtener lo que quieren. ¿Lo hizo con fe? No, lo hizo por Cristo. Oiga, pero pasó por todo aquello. Pero bueno, como hay otros que sí fructificaron, se unieron y van bien en ese hogar, en esa familia, como cualquier otra familia en Cristo Jesús. Y bien por ellos. Gloria a Dios. A ver, hermanos, ¿alguna pregunta, algún comentario con respecto a este asunto? A ver. Da el micrófono. Gloria a Jesús. A ver, le escuchamos, hermano. Gloria a Dios, hermano. Sinceramente me ha sorprendido el joven Ezequiel, porque, bueno, en la parte donde él entra en razonamiento, en un buen criterio, es porque él también, me imagino que tenía conocimiento de unas leyes. Y no todas las cosas del mundo son malos, pero hay cosas que sí debemos recatar de esa parte de él, sobre todas las cosas que el mundo puede tener como tradición y todas esas cosas, él mismo se enfrentó, como se dice, ¿no? Tomó el toro por los cuernos, ¿no? Porque tomó la iniciativa. Como una iniciativa, pues, esa valentía de asumir esa responsabilidad. A pesar que solamente él es como decir, es el único camino donde puedes andar correctamente. Porque a pesar de como ser humano uno va siempre uno cometiendo errores, cualquier cosa, ¿no? Pero donde él consultó a la persona que también es adecuada, está en esa capacidad y está en ese desarrollo también y experiencia de la vida, era su padre. Entonces y es bueno que también consultes y preguntes a alguien que verdaderamente sabe más. Entonces el padre también hizo adecuadamente lo correcto, y eso también cuando uno sabe también la ley, mantiene esa ley y lo hace lo correcto y hace tratos con Joc, ¿verdad? Entonces sí, Jacob. sí, con el padre de Israel, claro. Entonces eso es bonito, pero no, yo no quiero recordar las cosas que él hizo, solamente que quiero ver las cosas que sí verdaderamente debemos tomar en cuenta, porque tarde o temprano, como iglesia, por ejemplo, no en el futuro, no puede ser, no sé, pastor, puede haber errores tal manera que pueden ser desagradables ante la Dios, ante la ley y en todas esas cosas, pero el único que tengo que tener es criterio, buen juicio, donde no debemos perder las almas, sino a rescatarlas y mantenerlas, en guiarles ese camino donde que ellos puedan ver esa facilidad, ¿no? Entonces, para que realmente estén más cerca del Señor y para que ellos vean que el amor de Jesucristo, que es el amor perfecto, que es el Dios Todopoderoso, vean que eso refleja en nosotros, ¿no? Y aún con todos los demás, ¿no? Eso es todo lo que entiendo, hermano. Bien, claro, ya mirando nuestro tiempo de hoy, lo importante es, como usted dice, rescatar aquellas almas. Pero, a la vez, primero es poner la ley, impedir que los jóvenes no transgredan esa ley, porque de hecho sufrirán, pues, quiera o no sufrirán, porque cuando se casan, si él es inconverso, él va a decir, ¿sabes qué? Le va a decir, mi amor, voy a una fiesta con mis amigos. Y ella le va a decir, bueno, ándate a la fiesta, yo me voy al culto. Como puede que esté bien, ¿no? Tú a tu fiesta, yo a mi culto. ¿Ves?
O si fuese al contrario, ella le dirá, ¿sabes qué? Yo tengo fiesta con mi compadre, así que su cumpleaños ya regreso, me voy. ¿Tú dónde vas? No, yo voy a ir a la iglesia. Ya, entonces toda la iglesia puedan ahí. Y él se va. Y cuando llega al otro día, 3 de la mañana, puede llegar borracho, lo que fuese. Siempre va a haber aflicción. Es por eso. O sea, mientras que se pueda evitar que transgredan la ley, bien. Pero si ya hay cosas admitidas entre el uno y el otro, bueno, ya no. Hay que dar el otro paso. Gloria a Jesús. ¿Ya su nombre? Gloria a Dios. A ver, hermana, le escuchamos. Gloria a Dios. Pastor, buenos días. Buen día. Mi comentario es que primeramente quisiera dar gracias a Dios porque lo está escuchando el tema y yo lo veo así muy importante e interesante, o sea, muy importante, hermanos, porque son cosas que sucede y que dentro de las iglesias, digo así en mi pensar, ¿cómo lo solucionarán? ¿Qué harán, verdad? ¿Cómo harán? ¿Cómo lo harán? Porque no hay que descartar que eso sí puede suceder. No, y sí sucede. Y sí se da, hermano, porque conforme usted hablaba y decía, pero era el mundano. Y la mujer pues era judía de Dios, pues, ¿no? Y esas cosas se dan dentro de las iglesias. Y como usted dijo, hermano, hay muchos o la mayoría que se aferran y se agarran de la ley. O dice así la ley y ejecútese y hágase, pero me estoy dando cuenta que no siempre sucede así, excepto, ¿verdad? Porque ya lo hiciste, como dice en otras palabras, ¿no? Ya lo hiciste, ya pues ya pecaste, pero entonces ahora hay que darle solución y no empeorar el problema o agrandarlo más. Y estaba recordando, hermanos, ese texto bíblico, yo lo había leído ya hace años. Ya años, hermano, y yo me quedé pensando, decía, pero ¿cómo es esto? Y quería entenderlo un poquito más, porque decía, la deshonró, vuelta se apegó su alma, y así estaba. ¿Cómo será esto? ¿Cómo será? Pero yo lo había leído ese tiempo. Y después de tanto tiempo ya, bueno, recién ahora como que un poquito más, hermano, más se me ha agrandado el entendimiento respecto a este tema, hermano. Y de verdad, pues, yo me siento alegre, me siento muy feliz porque es un tema excelente. Yo me acuerdo que lo leí y quería entenderlo en su debido tiempo, en ese momento. Pero bueno, se me olvidó, se me pasó, pero ahora de nuevo lo vuelvo, ya. Entonces, eso sucedió y eso pasó. Y en la actualidad sí se da, hermano, porque hay casos que, por ejemplo, también a veces sí he oído decir, ¿no? En la iglesia, me hace recordar algo, hermanos, que son muy radicales. En el sentido, por ejemplo, oí en la televisión, así un pastor decía, la ley dice... Por ejemplo, ¿no? Del casamiento, que las hermanas antes de bautizarse se tienen que casar y tienen que estar casados. O sea, si ven una parejita y si no están casados, está mal. Y este pastor hablaba y decía, en mi congregación, toda aquel pareja que viene, lo primero que yo hago es, ¿están casados o no? Si le dicen que no, disculpe, vaya a casarse. Así hablaba, hermano, y yo me quedé así, ¿qué? Si eso es así, y mira lo que nos enseña ahora, ¿verdad? O sea, ¿cómo lo solucionarán? ¿Qué harán? Entonces, ahí creo que digo así, bueno, hay tantas cosas, hermanos, que la verdad hay que aprender y bueno, Dios nos ayude y más bien de mi parte yo agradezco a Dios mientras que hay la oportunidad de poder entender y conocer para que de repente más adelante encontremos una situación, no alarguemos nuestras manos o nuestras bocas. Hermano. Claro. Gloria a Dios. Muy bien, Gracias, gloria a hermano. Jesús. Muchas gracias, hermana, su comentario. Lógicamente es interesante, puesto que sí se dan esos casos hoy en la actualidad. Aparte de eso, se ve vergonzoso porque yo pude ver otro caso de un hermano que no estaba de acuerdo con el enamoramiento que estaba teniendo su hija, ellos son cristianos, con otro joven que también era cristianos, de familia cristianas, de la misma congregación. Y como en cierta oportunidad lo encontró juntos en una esquina, el varón agarró y le dio una paliza al muchacho. ¿Y dónde estaba el pastor? Él dice, yo no me meto en esos problemas. En donde prácticamente era un lío. Y cuando iban al culto,
ellos no se miraban, no se saludaban, cada uno entraban por un lado y los otros entraban por otro lado. Pero sin embargo iban al culto y supuestamente a cantar y a alabar a Dios. ¿Hay problemas dentro de la congregación? Sí las hay. ¿Hay que dar la solución? Sí, hay que dar la solución. Porque si no le damos solución, hermanos, nos estamos engañando a nosotros mismos. ¿Quién quiere ser salvo? ¿Quién quiere hallar salvación? Todos. Pero con esas piedras no podemos subir, no podríamos subir al reino de los cielos. O sea, piedras me refiero a ¿qué? A los problemas. Los problemas hay que darle solución. Quizás el varón decía, no me gusta porque ese es un vago. Yo cuando vengo de trabajar lo veo con otros vagos fumando. Dice que es cristiano, a veces le encontré borracho, tomando. Y a veces la hija no quiere entender. Ella se enamoró y se encantó y listo. ¿Ves? O sea, son situaciones que cada quien tiene su propia razón. Pero entonces, ahí debe intervenir mucho el pastor. El pastor debe intervenir para que dé las previas soluciones o salidas. Bien, ¿alguna otra cosita? Diga, Sí, hermana. hermano, quería comentar algo porque, o sea, usted nos había dicho de que aquel joven que no era del pueblo de Dios se dio cuenta que era una mujer tranquila, sana, esto, ¿no? Siquén, del tema me está hablando. Sí, del tema. Sí, claro, era un hebeo, Ya. de la tribu de Hebeo. Eran sí. pueblos, ¿no? Los abeos, los eneos, Sí. los jebuseos, los Que no- amorreos, toditos. Claro, es son como 7. decir ahorita actualmente, es como que uno puede decir uno del mundo, un joven del mundo. Exactamente, son Ya, gente pero pagana. vemos que él razona, o sea, lo que yo puedo notar esa diferencia en la actitud de él, Sí. como que siendo supuestamente un hombre del mundo, Exacto. luego razona, aunque cometió su error, se dejó llevar del impulso de su carne, pero luego él razona y trata de enmendar como fuere, Exacto. dispuestos a hacer o a dar todo lo que ellos le pidan Todo para solucionar y hacer por las ella. cosas bien por la chica. Por la chica. Ya. Pero él es del mundo, un Exacto. hombre ya. Ahora digo, en el otro lado del tema del domingo anterior, ¿cómo es que él siendo un hijo de Dios Ajá. se dejó llevar también por su carne? ¿Y cómo es que después no razonó, No dio lugar a juicio, a su juicio, no razonó exacto. como un hijo de Dios, como del pueblo de Dios, como ¿Cómo se no? podría decir, ¿no? Muy Y interesante. sin embargo, siendo la chica también una joven tranquila, también una Y joven le hizo de su- razonar del y le habló pueblo. y le dijo, Ujú. no, ¿verdad? Pídeme a mi padre y yo sé que él no te va a negar. O sea, ella estaba dispuesta. Sí, sigue, Sí, hermana, está bien. Pero ¿cómo se puede notar la diferencia? Porque, sin embargo, él, siendo del mismo pueblo de Dios, no vio con ese entendimiento de razonar y decir, no la puedo hacer este daño porque ella es del mismo, ¿no? Del mismo pueblo de Dios. O sea, Claro, no su razonó media nada. hermana. Solamente peor, se puso más ciego y se llenó más bien de odio y la aborreció. O sea, su corazón es como que se abrió tanto a la maldad y se llenó de cosas negativas y ahí se quedó. Y no dio ninguna solución, ni Nada, abrió su entendimiento, nada, ni una absolutamente pizquita nada. siquiera. Entonces yo digo, si en ese caso sucedió en aquellos años así, digo, quizás habrá también en la actualidad, ¿no? Jóvenes que siendo de Dios, del templo, que están ahí, que crecen dentro de la casa de Dios, pero sin embargo, ¿cómo es que se puede actuar así, ¿no? Tan negativamente y hacer tanto daño, porque esa chica dice que se fue echándose polvo en la cabeza, llorando a gritos todo el Sufrió. camino, porque ella vio la humillación que la botó, dice, y la aborreció. Y ella viéndolo estado dispuesta también a hacerlo, pídeme, como dicen, ¿no? Pero vemos el daño que le hizo uno del mismo hermano, de hermanos de la fe, hermanos de sangre, o sea, del pueblo. Esa es la diferencia que he notado en el caso de hoy, que siendo uno así del mundo, como sí se que podría no, decir, ¿no? pagano. Pero cómo dio lugar al razonamiento y después fue víctima del mismo pueblo de Dios, porque los hermanos de ella le hicieron tanto daño también que fue algo que al final Lo da mataron. pena, porque dice que lo mataron y no Lo solo mataron. a él, sino cuánta gente Toda su murió, generación, su familia, todo ese pueblo. tanta gente. Entonces ahí es como que un poco que también da
pena este caso, ¿no? Y Porque da que pensar. sí, y sufrió mucho también Jacob por lo que habían hecho sus hijos. O sea, hay como es que el mismo pueblo de Dios, digo, llegaron a hacer tanto mal en este caso, ¿no? De la historia. Exacto, ya, pero nos vamos a quedar en su raciocinio que usted tiene, en esa comparación. Y eso es cierto, porque ahí encontramos de que muchos hermanitos decían, por ejemplo, que Dios, los paganos, los mundanos, son como animales. Los paganos, los mundanos son idólatras y ellos no tienen nada de bueno de Dios y Dios nada con ellos. Con esto que estudiamos diríamos que sí es verdad o es falso. Absolutamente falso. ¿Ves? Porque encontramos ese gran contraste, como usted bien lo dice, ¿verdad? Pero ¿cómo si trayéndolo a nuestro tiempo, si es cristiano, de familia cristiana, y él y ella también de familia cristiana, él de cristiano, ¿cómo es que no usó juicio para luego asumir una responsabilidad? Pero ¿cómo es que el otro siendo pagano, mundano, y ella siendo cristiana, y luego reacciona y usa de juicio y asume responsabilidad y asume sacrificios que no le correspondería? Pero sin embargo, ¿qué es lo que sucede aquí? Dios, ¿qué pasó? ¿Dónde estás? ¿A dónde te fuiste? ¿Se fue de paseo? ¿O ha estado ocupado que no ha visto eso? De esas cosas es que se agarra el ateo. De esas cositas es la que se agarran los anticristos. De estos puntos es el que se agarra los metálicos, no sé cómo le llaman, los metálicos, ¿ya? O los agnósticos. De esas cositas se agarran. ¿Dónde dice? ¿Por qué Dios? ¿Dónde está Dios? ¿Por qué Dios no obró? Ahora, si ese Amnón que hizo esa burrada, dicen así, ¿por qué Dios no? ¿Ve? En cambio aquí encontramos un pagano, un mundano, un idólatra, que asume. Es que Dios no tiene nada que ver en estos asuntos porque son decisiones de personas. ¿Por qué? Porque Dios, todos son creación de Dios, todos tienen alma, cuerpo, y cada quien según su tipo de vivencia da lugar al juicio o a la razón. Pero la advertencia es que de acuerdo como tú eres, de acuerdo como tú vives, cómo te crían, y ya grande cómo te autoformas, ese fuego no es lo que va a determinar. Te va a traer una desgracia si tú lo dejas, si tú lo admites. De hecho te va a traer una desgracia. Pero después de la desgracia, ¿qué hacer? En el caso de Amnón, ¿qué hizo después de la desgracia? Y en el caso de Siquén, ¿qué hizo después de la desgracia? ¿Sí? Mire, ve, interesantísimo. Interesante. Pues yo lo veo así. ¿Estamos fuera del Evangelio de Jesucristo? Yo pienso que no. Estamos dentro de las cosas de Dios. Estamos dentro del pueblo de Dios. Que como pueblo de Dios tenemos que llegar, como se dice, a soluciones. Si el hijo es un haragán y la hija se ha enamorado, bueno, hay que se le vele. Mira, este es un haragán, no te vaya a nada bueno por más que sean cristianos. Pero si ellos están determinados, bueno pues, asuman responsabilidad. ¿Ves? Porque puede haber hijas cristianas, sí, son cristianas, pero tiran para la calle, pues, ¿no? El hijo, hijito, mira, también es cristiana, de acuerdo, pero mira, más tira para la calle. Y tiene amigos y va a lugares, sí, se guarda, muy bien, sí, pero va para la calle. Como se dice, ¿no? Una cabra que tira un poquito para el montecito, de ahí se va al montezote.
Pero si el hijo dice, no, papá, que yo de todas maneras ya va a cambiar, se arrepentirá, volverá al Señor, buscará. Bueno, entonces, queda en tu criterio, listo. Cerrado el caso, caso cerrado se diría, pues, ¿no? Allá tú. Pero a veces, como todo padre, toda madre, luego ve que el hijo sufre, la hija sufre, no lo va a dejar tampoco ahí, pues, ¿no? Pero que va a causar malestar, sí. ¿Causará aflicción? Sí. Y si en tanto puedes liberarte, aún con tu dolor o lo que fuese, mejor, para que vengan, como se dice, a recibir las dádivas que Dios tiene para cada uno. Pero como se dice, pues el adecuarse y entenderse, eso sí se puede sembrar, ¿sí o no? Crecer y producir y cosechar. Eso sí se puede darse a entender. Pero el que se cierra en su capricho y no, y no, y no. No, ya, pues, ya esa es otra cosa. ¿Quién vive, hermano? Cristo vive, gloria a Jesús. Así que exhorto a mis demás hermanos o consiervos, pastores, traten estos casos en la no dicen por amor al Señor lo sobrellevo. Sí, pero está ahí escondido. Tarde o temprano, porque eso queda como una bomba. Y tarde o temprano, eso el enemigo lo hace explotar y va a generar grandísimo problema. Gloria a Jesús. Shalom, mis hermanos, ya estamos en la hora. ¿Alguna inquietud? ¿O quedó claro? Bien, aunque aquí hay bastantes cosas que tratar, pero bueno, por el tema y aquí se más adelante. Gloria a Dios, glorificamos al Señor por este domingo. En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Jesús. Shalom, hermano, Dios lo guarde, Dios lo bendiga hasta el próximo domingo en la cultura de la vida. Jesucristo es el cultor de nuestras vidas. Shalom.